Chicos y chicas, bienvenidos un día más a estas pequeñas sesiones de YouTube y nada, vamos a comenzar hablando de sistemas de evaluación. Tenemos que tener en cuenta que es verdad que ahora mismo se va a implantar una nueva legislación, nos podrán modificar los criterios, que si estándares sí, estándares no, nos podrá modificar muchos aspectos de la educación. Pero la evaluación va a seguir existiendo. La evaluación va a seguir siendo un proceso continuo, formativo, global, en el que tenemos que atender al desarrollo, es decir, a valorar el desarrollo de todas las dimensiones y podemos utilizar diversos sistemas, de diversos instrumentos. No nos podemos encasillar en uno o centrarnos en la validez o invalidez de otros, sino que tenemos que extraer lo bueno que tienen todos ellos y aplicarlos en el momento y para el fin para el que están preparados y diseñados. Existen muchísimos más, eso está claro, pero vamos a dar algunas pinceladas de los más, no los más importantes, sino los más utilizados, los que más sencillo puede ser también utilizar. ¿Qué son? Pues son un conjunto de herramientas y que son reales, que son eficaces y que su finalidad es valorar el aprendizaje. ¿Qué permiten? Pues permiten que yo, como evaluadora, pueda sistematizar lo que voy a evaluar, pueda centrarme en determinados aspectos. Además, son un soporte que nos van a permitir el recoger información de muchos ámbitos, desde muchos campos, y que nos van a facilitar, porque es verdad que nos van a facilitar conseguir valorar qué están aprendiendo nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes. Esa es nuestra finalidad, el tener claro qué saben para ver de dónde tenemos que tirar, qué es necesario reforzar. Además, nos van a permitir evidenciar la adquisición de esos aprendizajes que nosotros estamos definiendo en los criterios de evaluación, en los indicadores de evaluación, ¿vale? Y además relacionarlos directamente con las competencias educativas. Quizás este es el método más tradicional junto a lo que llamábamos de cuando éramos pequeños de me va a preguntar la lección, es decir, las preguntas orales. En este caso hacemos referencias a las preguntas escritas. Durante mucho tiempo han sido prácticamente el único sistema de evaluación que se utilizaba. Luego, en determinados momentos estaba denostado completamente y tiene su parte positiva. Nos van a permitir saber qué conoce mi estudiante. ¿Qué son? Pues son un conjunto de pruebas que se hacen en papel o en el ordenador con preguntas que nuestro alumnado tiene que responder. Pueden ser de elección múltiple, respuestas largas, respuestas muy cortas, respuestas relativamente cortas que les permitan desarrollar esos conocimientos que tienen. Van a estar referidas a todos esos contenidos que nosotros hemos trabajado, que nosotros hemos explicado, que nuestros alumnos se supone que tienen que conocer y sobre lo que les vamos a evaluar. Cuando las redactemos, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cuántas preguntas voy a incluir en esas pruebas para que el alumno me pueda demostrar que ha adquirido esos aprendizajes? ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo claro. No va a ser lo mismo un examen escrito para un niño de segundo de primaria que para uno de primero de la ESO. No va a ser lo mismo un examen escrito para un niño NEAI que para un niño que no necesita, en teoría, ningún tipo de atención más individualizada. Habrá momentos en los que a lo mejor tenemos que hacer exámenes más cortos, dividir exámenes en diversos días o en diversas horas, ir alternando diversos tipos de preguntas de tal manera que nuestros alumnos no pierdan la atención y la concentración en el examen. Son aspectos que tenemos que tener muy claros para que de verdad sean eficientes. Una lista de cotejo. Pues una lista de cotejo, que suena así como un poco raro, son un conjunto de palabras, frases que nos van a marcar exactamente una serie de tareas, acciones o actitudes que queremos evaluar. Suele tener formato de tabla y solo vamos a incluir esos aspectos
que se relacionan con una parte del proceso. Es decir, una lista de cotejo no tiene la funcionalidad de que el niño sepa o diferencie lo que son seres vivos de seres inertes, sino si él estructura su trabajo, se comporta de una manera adecuada, respeta o comparte los materiales. Es decir, no se refieren quizás a contenidos tan curriculares como puede ser una prueba de comprensión escrita. Y además debemos ordenarlos según se van realizando, según nosotros hemos podido comprobar que esas actitudes o esos comportamientos los hemos ido trabajando y se han podido presentar o no. Rúbricas. Las rúbricas aparecieron legislativamente hace pocos años. Antiguamente no se evaluaba por rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Pues son una serie de indicaciones, de indicadores que nos van a permitir analizar y conocer en qué grado esos conocimientos, habilidades, actitudes han sido adquiridas. ¿Vale? Nosotros estableceremos una serie de frases, por explicarlo muy sencillamente, son una serie de frases a las que nosotros les vamos a dar una baremación en función de en qué modo, en qué grado hayan sido adquiridas. ¿Vale? Esa descripción, ese valor que nosotros les vamos a aportar puede ser una valoración más bien descriptiva o numérica o alfabética. Si esa descripción alfabética luego le damos un valor. ¿Vale? Y vamos a analizar de esos indicadores en qué grado están adquiridos. Si, por ejemplo, estamos trabajando una parte de escritura, de ortografía, pues analizaremos, ¿presenta errores ortográficos habitualmente? ¿En muy pocas ocasiones? ¿Nunca? Y a esas divisiones que nosotros establecemos es a lo que le vamos a dar esa numeración. ¿Vale? Sí, suelen presentarse también en forma de tabla, de tal manera que sean muy visuales y suelen incluir en la parte vertical lo que se va a evaluar y en la parte horizontal en qué grado estamos evaluándolo. ¿Vale? Nos los encontramos ya a lo largo de todo el sistema educativo, desde educación infantil, incluyendo ya la parte de incluso en la universidad. ¿Vale? Han venido para quedarse, eso está más claro que el agua. Sí que es necesario ir trabajando con ellas, porque nos van a permitir incluso además tener una serie de rúbricas a nivel de centro. Podemos trabajar o por niveles o por áreas, de tal manera que podamos ir viendo si a lo largo del proceso educativo nuestro alumnado va evolucionando y en qué grado evoluciona. El portfolio o portafolio. Es un conjunto de evidencias que nos van a permitir ver cómo trabaja nuestro alumnado, ¿vale? Para ello vamos a partir siempre de los trabajos, de las producciones, de las tareas de nuestros niños y niñas. A la hora de elaborarla tenemos que tener en cuenta estos 4 apartados. Recogemos las evidencias, seleccionamos las que vamos a utilizar, las analizamos y luego las integramos. Este proceso puede tener 2 partes, una en la que nosotros les demos autonomía a nuestro alumnado para que una vez que ya tienen manejo de lo que están haciendo, lo puedan hacer ellos o seamos nosotros el que hagamos todo este proceso. Todas esas evidencias lo que nos tienen que manifestar, lo que nos tienen que reflejar es el proceso de aprendizaje que se ha llevado a cabo. Nos permite analizar desde dónde partimos, cómo han ido evolucionando nuestros alumnos y además ver los problemas, las dificultades o, por el contrario, esas partes que le han sido mucho más sencillas de llevar a cabo. Vamos a ver un par de fotos. ¿Qué nos facilita además? No trabajar, no evaluar exactamente unos contenidos en concreto únicamente, sino la evolución de todo eso que hemos ido trabajando. Y además vamos a trabajar no solo una evaluación por nuestra parte, sino que vamos a favorecer la autoevaluación y coevaluación de nuestro alumnado. ¿Vale? ¿Qué podemos incluir? Pues por parte del alumno puede haber un diario de campo, es decir, lo que ha estado haciendo, esas producciones que nosotros o ellos quieren incluir,
cómo han ido buscando las cosas, cómo han ido adquiriendo esa información, no solo con los contenidos que nosotros les hemos ido transmitiendo, coger todas esas producciones y luego las valoraríamos nosotros. A nosotros podemos también evaluar o trabajar con nuestros propios portafolios. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar una autoevaluación también nuestra, porque en función de lo que nosotros recogemos de nuestro alumnado, vamos a poder hacer ese feedback tan necesario. Una evaluación conjunta entre alumnado y nosotros, cómo estamos trabajando, qué elementos o qué aspectos nuestro alumnado nos refiere que es necesario poder trabajar, recoger, por supuesto, todo el trabajo del alumnado, todas las calificaciones que hemos ido estableciendo a lo largo del tiempo y luego realizar la evaluación. Como veis, este es un sistema de evaluación que implica trabajo, implica constancia, no se lleva a cabo en un único momento, sino que es necesario tener en cuenta todos los pasos del aprendizaje que hemos ido llevando a cabo en torno a ese tema, a esa área, a ese contenido en concreto. Un organizador gráfico. Pues un organizador gráfico, como la palabra gráfica, va a tener muchos elementos visuales, ¿vale? Nos va a establecer una estructura muy lógica de los contenidos que estamos trabajando. Podemos utilizarlo en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero sí que una buena elaboración de un organizador gráfico nos va a transmitir de una manera muy fiable qué contenidos han sido adquiridos por nuestro alumnado. Además, les facilitan a ellos establecer relaciones entre dichos contenidos. Encontramos gran diversidad, que los podemos ir trabajando desde educación infantil. Los mapas conceptuales, esquemas, diagramas de árbol, con colores, sin colores, con formas, con dibujos. Es decir, lo importante es que todos esos elementos visuales estén bien estructurados. Que nos permita a nosotros como docentes tener muy claro los contenidos que nuestro alumno ha adquirido y que considera que son importantes de lo que hemos estado trabajando y además comprobar que han sido capaces de establecer las relaciones que existen entre todos los contenidos o dentro de los aspectos de ese tema que estamos trabajando. Si nosotros trabajamos desde muy pequeños este tipo de sistema de evaluación, pero que además es una técnica de estudio muy básica, lo que les vamos a facilitar a ellos es que sean capaces de extraer todas las ideas principales y de ahí las secundarias. Esto les va a facilitar el estudio, les va a economizar el tiempo. Tenemos infinidad de plantillas, de modelos, diferentes colores, diferentes formas, que nos van a facilitar este trabajo. Al principio puede ser muy sencillo darles nosotros las plantillas porque también les podemos orientar en cuáles son las 4 ideas principales, 3, 2, 12, que queremos que extraigan para luego a partir de ahí elaborar sus propios esquemas. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que este tipo de sistema de evaluación les va a acompañar a lo largo de toda su educación. Y incluso a nosotros, cuando fuimos opositores, vosotros que en estos momentos lo sois, el trabajo por esquemas nos facilita, nos economiza el tiempo, con lo cual no es solo bueno para el docente, sino que es muy positivo para nuestro alumnado. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra pequeña introducción a los diversos sistemas de evaluación y seguiremos en una próxima sesión con muchos más. Espero que os sea interesante y nos vemos. Besitos.